Bienvenidos a un inicio muy lluvioso para la Conferencia General de Octubre de 2025. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es David. Pensé que haría una especie de edición especial de video, especialmente después de este fin de semana, especialmente después de la semana pasada, con el fallecimiento del presidente Russell M. Nelson a los 101 años, y luego la tragedia con el ataque a la congregación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días en Michigan. Ya sabes, la semana pasada ha sido un viaje salvaje a una montaña rusa de emociones. Sabes, incluso la semana pasada, como que estuve lidiando con muchas emociones, especialmente con retórica anti-Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, y solo tratando de entender la tragedia, pero también tratando de encontrar un propósito, especialmente con Jesucristo y sus manos marcadas por los clavos y lo que eso representa. Lo interesante que sucedió como resultado de todo fue lo que pasó con esos recaudadores de fondos de GoFundMe que estaban en marcha. Te mostraré un poco de cómo es la escena aquí. Pero para mí, con todo lo que pasó, especialmente comenzando el martes, donde Dave Butler, él es otro youtuber que lanzó ese GoFundMe para la esposa e hijo del tirador que tenían necesidades médicas especiales. Y no solo eso, sino también la recaudación de fondos para todas las familias. Y ver ese tipo de amor cristiano, ese ejemplo, realmente me impactó. Eso, porque para mí, lo más extraño, creo que al principio, mientras investigaba la iglesia, especialmente hablando con mis hermanas misioneras, fue que me presentaron la historia de los antinefileitas. Y cuando escuché esto por primera vez, mi mente protestante fue como, eso es demasiado para aceptar, ¿sabes? Como nadie haría algo así. Pero durante la última semana he estado reflexionando sobre esa escritura y sobre cómo la verdadera conversión realmente cambia los corazones y cómo la paz es mucho más fuerte que la violencia. Porque con los antinefileitas, cuando entierran sus armas, es casi como un símbolo de cómo sacrificamos. Muestra el sacrificio y la profundidad de nuestra fe, como hasta dónde llegamos con eso. Entonces, para mí, aprender sobre los antinefileitas simplemente demostró ese poder del perdón. Fui al partido de fútbol americano de BYU anoche. Estaba hablando con un amigo y también estaba hablando con alguien que me reconoció del canal. Estábamos hablando sobre este barrio de Michigan y cómo se quemó por completo. Es como, ¿será eso un simbolismo futuro en el futuro donde lo conviertan tal vez en un templo? Algo así como lo que pasó con el templo del centro de la ciudad de Provo, para realmente solidificar y simbolizar esa mentalidad de amor y perdón de Cristo como el buen samaritano tipo antinefilehi, porque el poder del perdón es tan fuerte, especialmente en un ejemplo como este, donde muestra al mundo en una situación tan trágica cómo amar a nuestros vecinos. Así que voy a entrar al centro de conferencias muy pronto aquí. Como puedes ver, todavía está lloviendo a cántaros mientras todo sucede y se desarrolla. Entonces, hoy con la conferencia general, como para mí, creo que todos ahora mismo solo necesitan algo de paz. Solo necesitan un reinicio después de esta última semana. Así que compartiré algunos pensamientos más después. Volveré en un rato.
La conferencia general terminó este fin de semana. Pensé en echar un vistazo rápido al templo de Lyndon, Utah, aquí, solo para compartir algunos pensamientos. Una cosa, viniendo del mundo protestante, todavía me estoy acostumbrando a los fines de semana de la conferencia general. Porque son 10 horas de sesiones y a veces es difícil para mí con la sobrecarga de información. Hay tanto que asimilar como resumo, como estilo el fin de semana. Y como que tenga sentido desde el principio, tal vez esto sea cierto, tal vez no para ti. Mientras investigaba la iglesia, como que luché con una de las cosas finales fue un profeta de los últimos días. Lo que realmente me impactó, tal vez no fueron tanto las palabras proféticas, sino el corazón profético de los presidentes y profetas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Así que, como una de las primeras charlas que escuché fue del presidente Gordon B. Hinckley, y dio este discurso en BYU, Idaho, que recuerdo. Y estaba tan abrumado por el amor hacia estos estudiantes y estos jóvenes adultos que como estaba tan emocionado que no podía pronunciar estas palabras proféticas. Así que es como si estuviera golpeando su podio varias veces hasta que finalmente puede decir que, ya sabes, que amaba a estos chicos. Con el presidente Russell M. Nelson, ya sabes, este pionero en cirugía de corazón abierto, él simplemente tenía este corazón para las personas y para aquellos que estaban enfermos con su condición. Y para él ser este profeta que buscaba sanar los corazones de aquellos en un tipo de mundo enfermo, eso era otro componente. Así que mientras me dirigía a esta conferencia general, muy curioso por ver al elder Dallin H. Oaks, porque como que siempre me ha parecido, ya sabes, este tipo de la ley, ¿sabes? Tribunal Supremo de Utah, y entiendo que fue nominado 2 veces para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el pasado. Y para mí, él siempre ha sido muy directo. Así que tenía curiosidad por ver, cómo es su corazón cuando da su discurso. Y lo que me impresionó tanto, especialmente al final de la conferencia general, fue cómo se emocionó solo con su propia familia y cómo realmente marcó el tono con su discurso centrado en la familia. Y encontré que su historia, especialmente al hablar de su padre cuando falleció, cuando él tenía 8 años, y solo el amor y respeto que tenía por su madre, Stella, quien lo crió a él y a sus 2 hermanos. Como después de la conferencia general, para que su corazón se derrame así, como después, como necesito aprender más sobre Stella Oaks. ¿Sabes? Y eso para mí fue interesante porque una de las primeras cosas de la sesión de la mañana en la conferencia general cuando estuve allí y esto me impactó la primera vez que visité como protestante de toda la vida, fue cuando el presidente Russell M. Nelson entró y todos en el centro de conferencias estaban callados, irreverentes y simplemente extremadamente respetuosos, la máxima forma de respeto. Entonces, cuando el presidente Dallin H. Oaks entró, lo mismo, esa reverencia, el silencio, la quietud, es de alguna manera como si él casi se estuviera convirtiendo en como esta figura paterna de la iglesia. Para mí fue como si hubiera tanta profundidad en ese breve momento que pude presenciar. Entonces, para dar un breve resumen desde mi punto de vista, como probablemente pudiste ver cuando estuve allí, estaba lloviendo a cántaros. Ni siquiera estaba seguro de si mi video iba a salir bien con toda la lluvia que estaba cayendo. Una cosa que me daba curiosidad eran los manifestantes. Como en el pasado me sorprendía tanto con algunos de los predicadores callejeros más animados, más extravagantes. Y eso no es como hay otras personas que están ahí que son predicadores protestantes que no son tan ruidosos, animados y controvertidos como los que ves típicamente. Pero parecía que la lluvia como que apagó a los predicadores callejeros más animados. Todavía había algunos carteles reconocibles, pero en general la sesión del sábado por la mañana con toda la lluvia simplemente no lo vi.
al entrar, como que puedo decir que me estoy familiarizando un poco más dentro del centro de conferencias. Esta fue mi tercera vez asistiendo en 3 años, así que estoy entendiendo las cosas mucho más, especialmente ahora que me estoy convirtiendo en miembro de la iglesia. Como mencioné que el presidente Oaks tenía muchas preguntas, sin embargo, como converso, porque como yo había leído los artículos de noticias, había visto diferentes tipos de reels de Instagram para explicar esto, especialmente después del fallecimiento del presidente Russell M. Nelson, este interregno apostólico. Vi un meme de Harry Potter con, ya sabes, uno de sus hechizos, porque suena como una forma muy de Harry Potter de expresarlo, porque es algo que no dices todos los días, ¿sabes? Pero el presidente Dallin H. Oaks como que sentó las bases, el entendimiento de cómo la conferencia general va a ser presidida por el quórum de los 12 apóstoles y como que respondió algunas de las preguntas. Y estoy seguro de que a medida que todo progresa con una asamblea solemne, entiendo que se llama, necesito ver estas cosas en tiempo real para ver los próximos pasos que toma la iglesia, especialmente cuando se trata de nombrar oficialmente a un nuevo presidente y profeta, vidente y revelador de la iglesia. Entonces, unas pocas charlas al principio, realmente disfruté la charla del Elder Stevenson. Se sintió como un tributo a la charla de los pacificadores del presidente Nelson de hace unos años. Di Cars de la Herman Browning sobre los himnos de la primaria me pareció realmente beneficioso, especialmente para las mentes y corazones jóvenes de los que están en la primaria y cómo añade esa base temprana. Y además de eso, el Elder Ochdorf, especialmente con sus metáforas y analogías de aviación y cómo explicando este simulador de 747 y cómo eso se correlaciona con la práctica y la autodisciplina que necesitamos, no solo en nuestras ocupaciones, sino también en nuestro caminar de fe. Pero después de la sesión, conduje a casa, traté de prepararme para la segunda sesión de la tarde. Y una cosa que noté en línea, especialmente desde que me uní a la iglesia durante la conferencia general, es el juego de memes que tengo con muchos amigos. Algunos de los memes que la gente saca de estos son hilarantes. Pero creo que mi discurso favorito, y tal vez mi meme favorito de esto, fue el del Elder Kevin G. Brown. Así que nunca había oído hablar de él antes con un 70, pero realmente disfruté su discurso y la pasión que tenía por todo, porque está mencionando sobre, ya sabes, cómo Dios es un amoroso Padre Celestial, donde el albedrío es un don sagrado y cómo nuestro testimonio proviene del Espíritu Santo. Y lo que realmente me impactó de esto fue solo ese tipo de momento de arboleda sagrada y cómo pudo reducirlo en Jamaica. Y eso realmente me habló, especialmente con el ridículo que enfrentó al unirse a la iglesia y simplemente recibir oposición de amigos y familiares. Para mí, después de unirme a la iglesia, mudarme aquí a Utah, es como si estuviera experimentando algo similar de parte de la familia y amigos, y es como si tuviera mucho apoyo con la iglesia. Pero es como esos momentos en los que, para mi propio momento sagrado, con todo lo del pasado, con mis cardenales rojos, coincidencias, sé que siempre sonaba tan tonto cuando hablaba de ello, pero es como sé lo que sé. Y cada vez que estaba como cuando estaba investigando a la iglesia, ese Espíritu Santo, esa construcción de testimonio, es como que no puedo seguir negando lo que sea esto, como que tengo que dar los siguientes pasos. Entonces, en la charla del Elder Brown sobre, ya sabes, poseer tu testimonio, nutrir tu testimonio, fortalecer tu testimonio, para mí esa charla me impactó tan poderosamente. Fui tan bendecido de poder escuchar eso. Después de la conferencia general y el discurso del presidente Dallin H. Oaks, he estado investigando más sobre su pasado, especialmente el pasado de su madre viuda, Stella H. Oaks, y me encontré con esta estatua. Se llama la Madre Pionera y fue creada por Cyrus E. Dallin. Y Cyrus E. Dallin fue prominente como el escultor de la estatua del Ángel Moroni con el templo de Salt Lake City.
Así que él quería hacer un monumento para las madres pioneras que se aventuraron en el desierto para ayudar a establecerse en Utah. Así que quería que la escultura se basara en su propia madre y necesitaba un modelo, y el modelo fue Stella H. Oaks. Entonces, por lo que leí cuando estaban develando la estatua aquí en Springville, los Oaks, Lloyd y Stella, estaban presentes con unas 10,000 personas, según lo que leí. Y Stella estaba embarazada de su primer hijo. Y 3 semanas después de la inauguración de esta estatua, nació Dillon H. Oaks, nombrado en honor a Cyrus E. Dillon. Entonces, con el discurso del presidente Oaks, para concluir la conferencia general, de nuevo, yo tenía mucha curiosidad por presenciar eso, el corazón profético, ¿sabes? Y con cómo mencionó enterarse de la noticia cuando su padre falleció a la edad de 7 años, y cómo se le quebró la voz, y cómo su abuelo lo siguió diciendo algo como: yo seré tu padre. Esa familia no tradicional, y cómo eso lo impactó a una edad tan temprana, donde personas dentro de su familia dieron un paso adelante ante la pérdida y el vacío de su padre aquí en la tierra. Como eso fue poderoso, ¿sabes? Yo creo que para mí, como un nuevo miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, como que soy el único en mi familia que dio ese paso, ¿sabes? Así que la relación ahora no es exactamente la misma, sigue siendo amorosa, no es nada como estoy seguro de que otras personas experimentarán, pero es complicado, ¿sabes? Y he estado como luchando y tratando de navegar eso, ¿sabes? Entonces, con el presidente Oaks, con su discurso, él habló sobre, ya sabes, agradecer a todos por todas las oraciones, pero luego fue directo a la familia, ¿sabes? Y hubo una cosa que él dijo: muchos dicen que somos una iglesia centrada en la familia, y la forma en que respondió con su inflexión vocal de lo es, fue tan poderosa con cómo lo dijo. Y para mí, él realmente marcó el tono, especialmente al hablar sobre el deterioro del matrimonio y la procreación, especialmente en los Estados Unidos. Y mientras que los miembros de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los últimos días obviamente tienen un mejor entendimiento de la importancia de eso, es que los miembros de la iglesia, ya sabes, como él mencionó, que todavía hay un declive y no perder, ya sabes, el entendimiento del plan de Dios con eso. Entonces, con su charla, estaba pensando mucho en eso, especialmente de dónde venía y cómo en su época, como la familia, como que había un propósito común de dominar la naturaleza, de proporcionar producción económica. Y ahora, al avanzar rápidamente aquí en 2025, como las unidades familiares son más de consumo económico. Creo que eso fue probablemente una de las cosas más sorprendentes para mí cuando entré por primera vez en un barrio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Estaba tan acostumbrado a ir a iglesias evangélicas donde entras y una de las primeras cosas que sucedería es que la unidad familiar se separaría. Los padres iban a la iglesia de adultos, los niños iban a su propia iglesia. No había un ejemplo de ese liderazgo espiritual. Así que cuando fui a mi primera reunión sacramental fue como, los niños todavía están aquí, todas las familias están juntas. Eso obviamente también sucede con la Iglesia Católica Romana, pero todos, si los niños son ruidosos, casi se ve mal, solo por la arquitectura de algunas de estas iglesias católicas, basílicas, catedrales a las que he asistido de todos modos, donde a menudo si un niño estaba llorando o quejándose, como que a veces escuchaba como gente cercana medio burlarse, ¿sabes? Y no obtienes eso, al menos desde mi experiencia.
con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, donde es casi aceptado y bienvenido y celebrado, ¿sabes? Entonces, con Stella H. Oaks, quiero investigar y entender exactamente qué pasó con ella. Así que justo después del discurso del presidente Oaks, estaba tratando de entender más sobre ella. Y para mí, hablar de inspirador, ¿sabes? Entonces, al principio, cuando su esposo falleció, ella se mudó con los niños a casa de los abuelos en Payson, Utah, y fue a estudiar a la Universidad de Columbia porque, ya sabes, 3 niños pequeños, todos menores de 7 años. ¿Qué vas a hacer ahora? Es la década de 1940. La Segunda Guerra Mundial estaba ocurriendo. Por lo que parecía, ella sufrió enfermedades mentales solo debido al estrés. Acababa de perder a su esposo, había alejado a sus hijos. Los niños habían perdido a su padre y temporalmente a su madre debido a esto, debido a los estudios que ella estaba haciendo para proveer. Y como esa unidad familiar estaba fracturada, ¿sabes? Supongo que recibió algún consejo de un consejero, se mudó de regreso, se convirtió en una maestra exitosa, regresó para su maestría, la obtuvo y luego se convirtió, lo que leí, en la primera mujer en formar parte del consejo de la ciudad de Provo. También creo que brevemente sirvió como asistente del alcalde, si entiendo correctamente, y ahora hay una fundación, Stella H. Oaks, donde proporcionan becas para que madres solteras obtengan una educación. Y para mí, como Stella H. es haber enfrentado una de las situaciones más trágicas, las situaciones más estresantes, ser capaz de ser esa madre pionera en sí misma y ahora criar al presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, probablemente, ya sabes, el próximo presidente y profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Como para mí es como hablar de una historia de regreso, ¿sabes? Solo la inspiración detrás de eso. Así que creo que de la conferencia general, como que fue de una manera extraña, solo la forma en que funciona mi cerebro, supongo, que te den esa clase de mano y solo mantener el enfoque en la familia y tener esa producción. Es tan difícil hoy en día, en la época actual, donde, como mencionó el presidente Oaks, ya sabes, las tasas de matrimonio están bajando, el divorcio es siempre una especie de amenaza para la unidad familiar. Y como para el presidente Oaks, como él no tenía ese tipo de familia tradicional, y yo creo que con su experiencia, como eso realmente se manifestó para concluir la conferencia general. Espero que hayas disfrutado de este vistazo a la conferencia general. Si es así y llegaste hasta aquí, como siempre, asegúrate de dar like, suscribirte y activar las notificaciones para futuros videos. He tenido algunas preguntas sobre mi próxima investidura y tuve un contratiempo con la transferencia de mis registros. También quiero reunirme con mi nuevo obispo, así que espero que las cosas estén más o menos resueltas y con suerte eso será muy pronto. Así que asegúrate de estar atento a eso, pero como siempre, hasta la próxima, espero que lo pases bien.